Buenos días, muchas gracias, profe Horacio. Entonces vamos a proceder con la presentación del caso. Bien, entonces arrancamos con la historia clínica. Este es un paciente masculino de 42 años, separado de profesión panadero, pero actualmente se encontraba desempleado, natural y procedente de Barranca Bermeja, quien había consultado inicialmente por dolor abdominal. En la enfermedad actual, un cuadro clínico de 15 días de evolución de dolor de tipo cólico que estaba presente en meso e hipogastrio, que llevaba aproximadamente ya 8 días con ausencia de posiciones y ausencia de flatos. Y en la revisión por sistemas, el paciente había consultado por disuria y hematuria macroscópica. Este paciente ya venía de otra institución de donde nos habían aportado algunas imágenes que vamos a ver a continuación. Entre los antecedentes patológicos, lo que más destacaba es el antecedente de un adenocarcinoma de colon derecho. Era de patrón convencional, bien diferenciado. Había sido atendido en otra institución de tercer nivel de la ciudad, donde en el año 2020 se había hecho cirugía por etapas con colectomía total y anastomosis iliorectal. La clasificación de tumoral para ese momento era T4N3M0 y recibió quimioterapia 12 ciclos durante 6 meses. Como otro antecedente importante, tenía un síndrome de Gilbert, que para nuestro caso es importante en cuanto a su antecedente de hepatopatía. Y adicionalmente, había tenido una apendicectomía complicada con peritonitis y fue portador de colostomía durante 1 año aproximadamente. Al examen físico, pues llegó álgico, pero estaba consciente, afebril, con signos vitales dentro de la normalidad. A la palpación abdominal, el abdomen era globoso, blando, el peristaltismo estaba presente y había signos de dolor a la palpación profunda, pero sin irritación peritoneal. El paciente ya traía una sonda vesical, la cual se visualizaba obstruida por coágulos. Y traía estos laboratorios, son externos, un reporte de ecografía renal y vías urinarias que reporta una masa dependiente de la pared inferior de la vejiga con un tamaño de 5,8 por 3,8 por 4,3 centímetros. Los laboratorios que aportaba, con una glicemia de 71, un BUN de 5,35, una creatinina de 0,87, sin alteración de las pruebas de función hepática y sin alteración del perfil del ionograma. Y si llamaba la atención una leucopenia con 2.230 blancos, una anemia con una hemoglobina de 8,75, las plaquetas estaban en el límite inferior de la normalidad. Bien, al ingreso entonces lo que se realizó pues, fue un TAC en base a que su antecedente precisamente era dolor abdominal, ausencia de flatos. Se pensó en una obstrucción intestinal como primera causa y obviamente con la presencia en la ecografía de la masa en la vejiga, pues se pensaba en una recidiva del adenosea que ya había sido resecado previamente. Entonces aquí mostramos las imágenes de esa primera tomografía, pues para entrar un poco más en contexto, y lo que podemos evidenciar son asas distendidas, un patrón de pseudo obstrucción intestinal, había aire en la ampolla rectal hasta el final, pues lo que no era compatible, pero sí podemos ver pues niveles hidroaéreos presentes. Y también vemos que los riñones captan muy bien el medio de contraste, hidronefrosis, pero que sí había una masa en la vejiga, como lo describe entonces el radiólogo a continuación. Entonces, en la descripción del radiólogo nos habla de un engrosamiento pleural, un contenido hiperdenso vesicular, patrón de pseudoobstrucción intestinal con dilatación de las asas y formación de niveles hidroaéreos, pero era posible observar aire y residuo fecal hasta la ampolla rectal. No había líquido libre intraabdominal, sin colecciones intraabdominales. Se observaba sutura en el flanco derecho y hasta la topografía del sigmoides. La masa intravesical, según el radiólogo, pues ya tenía apariencia neoplásica, dependiente del domo de la vejiga y protruía al lumen. La grasa adyacente estaba aumentada, indicando compromiso por contigüidad,
la presencia de un balón por sonda Foley y otros hallazgos de espondilisis bilateral en L5. Obviamente con estos hallazgos pues es valorado inicialmente por el servicio de cirugía general. El servicio de cirugía ya con esto nos habla de que el paciente tiene un antecedente de tumor del ciego que había sido perforado, que requirió cirugía por etapas con colectomía total y anastomosis iliorectal. Además había recibido quimioterapia, como lo mostramos en los antecedentes, que ahora estaba cursando con un cuadro de pseudoobstrucción intestinal, con una probable residuo tumoral, y por tanto deciden programar para la laparotomía y proceder según los hallazgos. El paciente es llevado entonces a cirugía. Acá podemos ver la descripción operatoria, pero básicamente, para resumir un poco lo que se hace, es una iliostomía. Obviamente, pues como están descritos acá en los hallazgos, se encuentra una lesión tumoral en la vejiga, la lesión era transmural, había compromiso del intestino proximal a la anastomosis iliorectal, una obstrucción completa de la luz con gran dilatación de asas del intestino en su totalidad. Había adherencias firmes, visceroviscerales y visceroparietales, obviamente pues, con su antecedente ya grande de su resección previa. Toman cultivos para las muestras y en el posoperatorio es trasladado a la UCE. Posteriormente nos llega el resultado de la patología. La patología nos habla de que los hallazgos de inmunohistoquímica apoyan el diagnóstico de adenocarcinoma metastásico a vejiga con un tumor primario en el tracto gastrointestinal. Entonces, inicialmente, el 12 de octubre ingresa a la unidad de cuidados especiales. El paciente era llamativo que ingresaba muy taquicárdico, sin embargo, en ritmo sinusal, con tendencia a la hipotensión, con mucosas secas, con dolor pobremente modulado. Venía con abdomen abierto, pero con sistema de presión negativa. Acá en la nota de la evolución quedó sistema de presión positiva, pues que no es un sistema de presión negativa, con cistoirrigación. Inicialmente lo que ordenan es un bolo de cristaloides. Adicionalmente fue valorado por Medicina del Dolor, quien ordena una bomba de una PCA de hidromorfona. Sin embargo, hasta ese momento los paraclínicos estaban dentro de parámetros aceptables. Sin embargo, al día siguiente el paciente ya presenta deterioro que obliga a su ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Desarrolló, estando en la UCE, un episodio de taquicardia supraventricular asociado a dificultad respiratoria, con sobrecarga, con choque, con hiperlactatemia. Esto obligó al inicio de doble soporte vasopresor con norepinefrina, vasopresina, y bajo la sospecha de una sepsis de origen abdominal se inicia de manera empírica piperacilina tazobactam. Para ese momento la función renal no estaba del todo deteriorada, con una creatinina 1,07. Sin embargo, ya teníamos unos glóbulos blancos con una leucocitosis franca de 20.530 células, los electrolitos ligeramente disminuidos con un sodio de 132, potasio de 4,3, hemoglobina se mantenía estable sin anemización y no teníamos ningún otro trastorno adicional ni coagulopatía. Ya con esto en mente, entonces cirugía de el día 14 a una nueva laparotomía. En esa laparotomía lo que encuentran es un nuevo foco, encuentran una colección en el cuadrante inferior derecho de aproximadamente 250 centímetros de pus. Hacen el lavado, colocan nuevamente un sistema VAC y reingresa a la UCI con los siguientes paraclínicos: unos gases arteriales con un pH de 7,31, una PC2 de 31, una presión de oxígeno aceptable, una saturación adecuada, el bicarbonato estaba consumido y una base exceso de -10 en relación a una acidosis metabólica, una hiperlactatemia franca de 7,78, sin trastorno mayor en los hidroelectrolitos, aunque sí disminuidos. Persistía la leucocitosis y hasta ese momento no había deterioro en la función hepática.
Luego, entre este periodo de ingreso a la unidad de cuidados intensivos, entre el 14 y el 28 de octubre, pues fueron necesarios hacer varios ajustes, obviamente, por el empeoramiento del caso. El 14 de octubre, dado el estado de choque, la hiperlactatemia y su evolución tórpida con los focos y con la cirugía abdominal reciente y además con el inicio de la nutrición parenteral, se decidió ampliar el esquema antibiótico con meropen, vancomicina, fluconazol. El 17 fue llevada una nueva laparotomía por evisceración. El 18 nos reportan los cultivos del líquido peritoneal, donde se encontró E. coli y Pseudomonas aeruginosa sensibles. Infectología hace el ajuste a cefepime-metronidazol. Y el 21 es nuevamente llevado una laparotomía donde se hace adhesiolisis, resección y anastomosis, ileal y cistectomía subtotal y nuevamente colocación del sistema VAC. Para ese momento, la evolución había sido ya satisfactoria, se había logrado la extubación del paciente, se mejoraron todos sus índices y por tanto fue trasladado el día 28 ya a la unidad de cuidados especiales. El 29, dentro de su proceso quirúrgico, es llevado a nuevo lavado, más plicatura, más colocación de malla más bolsa sobre las asas y se hace cierre de la herida en flanco derecho y se deja abdomen parcialmente bloqueado. Aquí es de destacar que para el 30 de octubre ya presentaba un sodio de 128. Y para este momento, con ese sodio de 128, el médico de sala decide hacer una reposición con solución salina normal al 0.9. Vemos que para el día 1 de noviembre ya hay una recuperación del sodio hasta 133. Muy bien. El 4 de noviembre es llevado a nuevo lavado peritoneal. Para ese momento había sospecha de que el paciente tuviera una fístula y se ingresa normalmente. Entre el 4 y el 6 de noviembre, el paciente presenta un cuadro de náuseas, emesis persistente, posterior deterioro generalizado que arrancó con desorientación. En ese momento se evidenció una hemoglobina de 6.85 gramos, lo que obligó a la transfusión de una unidad de glóbulos rojos. Sin embargo, el paciente persistía con emesis, con intolerancia gástrica y se ordenó el paso de una sonda nasogástrica a libre drenaje. Desde ese momento, el paciente empezó a tener un drenaje bilioso abundante y producto de su desorientación se solicitan dos cosas. Uno, primero, la valoración por psiquiatría en relación a un paciente en delirium hipoactivo y se solicita unas imágenes de neuroimágenes con un TAC de cráneo simple. Entre el 4 y el 8 no hay reportes de electrolitos. Ahorita lo vamos a revisar con las horas y todo lo que sucedió, porque aquí es donde empieza el deterioro de nuestro paciente. Psiquiatría de enlace, entonces hace la solicitud de los laboratorios y encontramos para el 8 de noviembre un BUN de 12.8, una creatinina de 0.50 y un ionograma con un sodio ya de 110. Entonces, hemos partido en un paciente que venía con unos sodios que si bien estaban con una hiponatremia leve a moderada, ya estamos en una hiponatremia severa con 110 de sodio. De los demás paraclínicos, no llamaban más la atención, un TSH de 0.8, BDRL no reactivo y un hemoleucograma dentro de límites aceptables para la patología de ese momento. En ese mismo instante, entonces, psiquiatría sugiere, obviamente, la reposición de electrolitos de sodio con una verificación del ionograma cada 12 horas al menos. Estas son las imágenes de la tomografía de cráneo del día 6, que son las que tenemos y vamos a proyectar enseguida. Perdón, lo primero que tuvo entonces fue delirio.
alguien en el delirio no le habían diagnosticado la hiponatremia. Bien, entonces, el TAC no es la herramienta más lógica, pues ya en retrospectiva, para orientar hacia un síndrome de desmielinización osmótica. Sin embargo, para el momento de la solicitud de esta imagen, lo que se quería descartar era que hubiese un sangrado, una isquemia o alguna alteración que nos hablase del problema del delirium del paciente. De hecho, la lectura de esta tomografía es una tomografía dentro de límites normales. Para el día 9, al día siguiente, después de haber tenido un sodio de 110 en el reporte, para el día 9 aparece con un sodio reportado de 141. Esta es la nota de ese día. Encontramos un paciente en regulares condiciones generales, alerta, pero desorientado, hemodinámicamente estable, taquicárdico, taquipneico, sin requerimiento de oxígeno suplementario. Los signos vitales dentro de estándares normales, el abdomen plano con sistema de presión negativa activo y funcional, con drenaje intestinal, el abdomen era blando, no estaba dolorosa la palpación, no habían signos de irritación peritoneal. Nuevamente hay un reporte de creatinina de sodio de 107. Ahorita vamos a pasar, pues, como todos los estudios, hora por hora de cómo se hizo el seguimiento a ese sodio, pero sí era muy llamativo esa discrepancia entre los resultados obtenidos. Obviamente, con este sodio de 107, en el análisis nos dicen un paciente con diagnósticos anotados, con hiponatremia grave sintomática, por lo cual se define reiniciar solución de infusión hipertónica y se solicita control de ionograma 4AM. Si presenta deterioro clínico, trasladar a unidad de mayor dependencia. Se ordena un bolo de 100 cc de solución salina al 3% y continuar infusión a 25 cc hora con un control de ionograma para las 4 de la mañana. Ese mismo día, a las 8 de la noche, lo que encontramos es un paciente sin cambios clínicos. Nos dice el médico que realiza el análisis que estaba pendiente del reinicio del sodio al 3%, que el paciente ha permanecido estable hemodinámicamente, sin estados hiperdinámicos, se continúa solución al 3%, pero esta vez a 44 cc hora. Y dice que está pendiente el control programado del sodio. En la madrugada se hace esta nueva anotación donde nos dicen que el ionograma de control a las 10 de la noche era de 101 de sodio, a las 6 de la mañana ya habían otros cambios, ahorita los vamos a revisar ya más en detalle. Presenta el paciente ya en este momento un deterioro de su estado de conciencia, lo comentan con el intensivista que estaba a cargo y se decide traslado a este paciente de nuevo a la sala de cuidados intensivos. Ese mismo día o el día siguiente es revalorado por psiquiatría y psiquiatría ya acá nos hace nuevamente pues como el llamado de atención y nos dice, ojo, tenemos un paciente con probable síndrome de desmielinización osmótica y solicita resonancia nuclear magnética, pues que es el estudio de control. Sin embargo, en ese momento entonces para el día 10 tenemos estas nuevas imágenes. Como lo dijimos, el TAC no es la herramienta diagnóstica del síndrome de desmielinización osmótica, pero sí que cuando aparecen los signos precisamente en el puente, pues obviamente su rendimiento cambia de ese 25% de encontrarlo en población general ya a un paciente en quien es evidente la desmielinización. Quizás en estas imágenes no son tan evidentes, pero vamos a tratar de parar aquí, donde sí es evidente que ya hay una destrucción en el puente. Acá. Entonces, como podemos ver, donde estamos marcando con la flecha, ya tenemos un signo claro
de destrucción a nivel pontino. Si lo comparamos en este otro corte, podemos ver que no solamente había un compromiso a nivel del puente, sino que se extendía un poco más extrapontino, como es la segunda manifestación de este síndrome. Desafortunadamente, el paciente para el 11 de noviembre continúa en condición crítica, requiere reintubación, se hace reinicio del soporte vasopresor, se encuentra nuevamente con una acidosis metabólica severa, con hiperlactatemia, con un pH de 7,2. En este instante deciden adicionar un bolo de bicarbonato de sodio y a pesar de estas medidas fallece el día 11 de noviembre. Aquí están el seguimiento con hora de los electrolitos. Entonces miren acá, el día 1 de noviembre el sodio en suero era de 133. Para el día 8 de noviembre a la 1:13 de la tarde el sodio en suero estaba en 110. Para el día 9 a las 6 de la mañana, el sodio, perdón, quitamos esto por acá, estaba en 141. O sea, hubo un salto de casi 30 milimoles en menos de 24 horas. También es llamativo que teníamos acá un potasio que estaba alterado, un cloro que estaba alterado. Para el mismo 9 a las 4 de la tarde, el sodio reportado estaba en 107. Para el 9 a las 10 de la noche, el sodio estaba en 101. Y para el 10 a las 5:13 de la madrugada, estaba nuevamente en 48 con otro nuevo salto de casi 40 milimoles de sodio. Ya esto es para el día 10 a las 7:35 de la mañana, ya el sodio, ya estábamos en hipernatremia, en 146, 147 y 145 para el día 11, cuando ya el paciente desafortunadamente fallece. Antes de pasar pues a un pequeño revisión de lo que es el síndrome de desmielinización osmótica. Si ustedes están de acuerdo, abrimos micrófonos para algunas preguntas de los asistentes. Sí, yo quiero saber qué cambios hubo en el momento. Yo quisiera preguntar cómo se comportó el gasto urinario del señor, porque pues, bueno, vemos que él tiene una hiponatremia, hipocloremia, hipocalemia. En ese momento del análisis, digamos que uno se pregunta por dónde está perdiendo todos esos electrolitos, uno se pregunta si la hiponatremia es hipervolémica, normovolémica o hipovolémica. Entonces, pues sí, la pregunta es cómo está el gasto urinario de ese señor y pues sí, probablemente el foco es gastrointestinal, pero como que no hay un enfoque de por qué está con esos electrolitos alterados. También llama la atención que magnesio se pidió casi al final, fósforo no tenemos en ningún momento. Kate, no, sí hay esos, sí están los reportes de electrolitos, pero digamos que para efectos de esta presentación, algunos no los pusimos, otros sí los pusimos allí. Revisando el gasto urinario, no estuvo alterado en realidad, aunque durante toda la historia se habló de disfunción renal, como pudimos ver en los reportes de creatinina. La creatinina estaba dentro de rangos aceptables, si bien estaba ligeramente elevada, con una tasa de filtración que podía estar algo alterada. La mayor creatinina que pudimos obtener fue de 1,32. Lo que sí es llamativo con este paciente, como tú lo dijiste, pues era hacer ese seguimiento muy juicioso al sodio, a la diuresis, a ver por dónde estaba perdiendo, pero lo que sí está claro y descrito dentro de la historia clínica es que había vómito persistente
había una sonda nasogástrica a libre drenaje, incluso se alcanzó a ver la pérdida de potasio con un potasio de 2,6, como lo pudimos mostrar, pero sí era muy llamativo pues ese descontrol tan intenso en los niveles de sodio que bajaban y subían constantemente. Está claro que esta no fue la única causa de fallecimiento del paciente. Hay que recordar que el paciente estaba con un choque séptico, incluso para los últimos días. Encontramos una bacteremia asociada a catéter por un estafilococo epidermidis, coagulasa negativo, pero digamos que esto pues fue un puntillazo final al episodio del paciente que venía ya en recuperación. Es muy importante lo que acaba de preguntar Kate, y yo les quiero insistir en lo renal. Porque es que cuando uno tiene un paciente así con un choque séptico, de todas maneras, la elevación de la creatinina sucede cuando usted tiene por lo menos más del 35% de la función renal deteriorada. Y en este tipo de pacientes, las alteraciones del túbulo contorneado distal son muy frecuentes. Hay una cosa que hemos abandonado mucho y que los internistas, y somos 3 internistas, los internistas utilizábamos mucho antes y se ha abandonado desafortunadamente, es la valoración del citoquímico de orina, el ultrafiltrado de la orina para saber cómo está y que de pronto ese sea el origen de una pérdida de electrolitos. Lo que pasa es que obviamente eso se altera mucho la sensibilidad, la especificidad y el rendimiento de ese tipo de pruebas, porque en la gran mayoría de pacientes utilizamos urosemidas. Los intensivistas somos muy dados a poner mucho, echarnos para atrás y resolver el problema con furosemida. Entonces ahí el análisis del ultrafiltrado, pues del centrifugado, perdón, de orina y del citoquímico se pierde mucho, pero me parece muy válido tener siempre en consideración que ahí uno puede evaluar también las pérdidas de electrolitos y no simplemente asignárselos a una sonda abierta o a un vómito pertinaz. Sí, hubo alguna cosa que haya sucedido en ese día en que el paciente se deterioró, como una administración de agua destilada o como solución salina en grandes cantidades, algo que haya hecho pensar que ese paciente hizo un cambio de sodio tan rápido que eso fue lo que nos cambió todo. Claro, lo primero que uno piensa es precisamente la administración segura de medicamentos. Sin embargo, dadas las características del caso y que se nos presentó acá y que esta es una reunión académica y que no es punitiva, que nosotros no tenemos injerencia en ese momento, pues no ahondamos un poco más. Sí conocemos la historia clínica completa, pero para efectos académicos lo vamos a dejar hasta ese punto porque pues pensamos que hay que hacerle una auditoría claramente a esa historia. Y esa auditoría puede derivar en algunas consecuencias que ojalá no vayan a ser médico-legales o de algún otro tipo. Entonces preferimos en este caso pues abstenernos de dar eh, algún, algún concepto en ese respecto, Antonio. Yo quería aportar algo y de pronto tener en cuenta que esa variación en menos de 24 horas de 30 miliequivalentes, tener en cuenta la pseudohipernatremia por el sitio de toma de la muestra, que muchas veces la auxiliar o la enfermera que va a tomar la muestra lo toma por la misma vía donde se está infundiendo la solución hipertónica y eso puede condicionar un falso resultado. Y que lo pongo en duda porque un día tiene 110, al otro día tiene 140 y al otro día nuevamente tiene 111. Entonces, no se correlacionan esos 3 resultados seriados con esa diferencia tan importante de 30 miliequivalentes. Sí, correcto. Y la otra cosa a tener en cuenta es que como lo pudieron ver, entonces también aparte de eso, también era muy importante el método con el cual se estaba haciendo el estudio. Miren que acá nos reportan en algunos la metodología, por ejemplo, acá dice electrodo John selectivo directo. Profe, buenos días. Hola, no, yo quiero reiterar lo que dijiste porque me parece supremamente importante y como respondiendo un poco la pregunta de Kate y la de Cristian. Una de las cosas que preguntamos cuando llegó el paciente a la unidad es cómo había sido tomada la muestra, pero además nosotros la verificamos con muestra arterial, o sea que no había pues como un error en el sitio de toma del sodio. Lo que sí es importante, y para Kate sobre todo,
Este paciente llevaba por lo menos 10 días con drenaje gástrico continuo y creo que definitivamente esa es la explicación de su trastorno electrolítico. Profe, muchas gracias. ¿Algún otro aporte o comentario de la audiencia? Sí, yo creo que en la práctica diaria, en todos los servicios, no solo cuidado intensivo, nosotros debemos hacer el ejercicio del enfoque de las disnatremias, siempre evaluando el volumen intravascular y extravascular, y en este caso las pérdidas si son renales o extrarrenales. Ese sería como el enfoque inicial. Está claro que, y como lo dijo la doctora Mercedes, que son pérdidas extrarrenales, pero sí es útil, siempre y cuando no estemos utilizando furosemida, el sodio urinario, que nos da una información valiosa y nos permite definir si hay lesión renal o si las pérdidas son netamente extrarrenales. Entonces yo creería que como para nuestra práctica diaria, incluir dentro de toda la evaluación un sodio urinario. Tiene un FENA que está normal cuando arranca el paciente. En el estado crítico usted puede evaluar en línea de tiempo mucho mejor con las otras posibilidades de una hiponatremia o de una disnatremia, cualquier disnatremia. Si se utiliza después, pues se altera totalmente. Es que yo creo que para mí es claro que el señor tenía unas pérdidas gastrointestinales. Sí, yo quería opinar que, bueno, el señor claramente tenía unas pérdidas gastrointestinales. ¿Qué me parece llamativo? Es que nosotros, bueno, frecuentemente, con relativa frecuencia tenemos estos pacientes, hacemos un aporte de electrolitos por nutrición parenteral, usualmente reponemos uno a uno esas pérdidas, y yo digo, si eso se estaba haciendo, la hiponatremia fue muy marcada, ¿cierto? Entonces ahí es en donde yo me pregunté, ¿será que había otra pérdida adicional? Y si quizás nos faltó esa valoración, entonces, del sodio urinario para ver como si aparte de lo gastrointestinal, que de pronto estábamos o no reponiendo con esa parenteral y el aporte 1 a 1 de cristaloides que excedía, entonces si había algo más por allí guardado. Y yo tengo una pregunta. Normalmente para reponer el sodio se utilizan varias fórmulas, pero lo más importante es el sodio de la solución que uno va a reponer menos el déficit de sodio. Pues no mencionaste, no sé si no lo hicieron, como tal, no utilizaron ninguna fórmula para reponer el sodio. No, esa información no estaba descrita en la historia. Incluso pudimos ver en algunos de los días que se arrancó la reposición con un bolo de 100, luego a 22, luego repiten el bolo y doblan la dosis de sodio. Entonces no queda claro cuál fue el método utilizado. Pero debe quedar claro que independientemente del método que utilicemos para calcular el delta de sodio, debemos conservar las reglas de oro de corrección del sodio. O sea, no más de 10 o más de 18 en 48 horas o más de 10 a 12 en 24 horas, de acuerdo si es aguda o crónica la disnatremia. Pero bueno, yo creería que siempre que uno indica una solución hipertónica de antemano, debe hacer el cálculo para poder plantear la seguridad con la que vamos a intervenir al paciente. Eso que dice Cristian es muy cierto. Yo creo que eso que dice Cristian al final es, yo creo que al fin y al cabo de lo que tenemos que aprender de este caso, más que decir qué se hizo y qué no se hizo, lo que tenemos que aprender de este caso es que la muerte por administración de líquido sucede, ¿cierto? Que esa muerte puede ser tan compleja como una mielolisis pontina y que puede terminar en la muerte, pero que estos pacientes, algunos no terminan muertos y algunos lo que terminan es enclaustrados y lo que terminan es en la peor condición posible, que es sin poderse conectar con su medio. Entonces, siempre que seamos y que estemos ante una administración de líquidos, de electrolitos, de cualquier cosa que estemos colocando, debemos evaluar eso seguidamente, sabiendo que, aunque es poco frecuente, como lo mostraste, Richie, que esto suceda, cuando sucede es demasiado catastrófico. Entonces, así como cuando uno está haciendo intervenciones que son catastróficas y que se tiene el ultra cuidado del mundo, en este caso, administrar líquidos y administrar potasio y administrar magnesio y administrar fósforo y administrar sodio
hay que vigilarlo frecuentemente y constantemente para no lograrse pasar de esas reglas de oro que dice Cristian y poder suspender a tiempo. Porque si usted le hace examen a las 12 horas a ese sodio, pues no tiene manera de saber qué está haciendo, ¿cierto? Y si ya la cagó, pues, o si ya se pasó del valor, más bien, sí señor, ya me acordé, profe, sí, ya se pasó del valor, ya no hay manera de salir adelante. Entonces usted tiene que definir, que siempre tiene que medir constantemente para poder definirla. ¿Y en qué momento parar? Entonces, vamos a hacer una pequeña revisión cortica de síndrome de desmielinización osmótica. Este es un síndrome que fue descrito desde el año 1959. Inicialmente se describió fue la mielinolisis pontina central, pero posteriormente se pudo ver que había dos presentaciones de desmielinización. Por eso se cambió el término de mielinolisis pontina a desmielinización osmótica para contener las dos formas de presentación, tanto la mielinolisis pontina como la mielinolisis extrapontina. Como lo dijimos claramente, el diagnóstico es con resonancia nuclear. Como lo dijo Antonio, entonces, este es un síndrome que es realmente raro, con una presentación de todos los trastornos neurológicos cuando van incluso a los hospitales de referencia neurológica, donde solamente se registran del 0.4 al 0.56% de todos los casos. Tiene una incidencia general que puede ir hasta el 1.1%, pero en la UCI sí es el doble de frecuente, donde se puede presentar hasta un 2.2%. Y tiene una presentación obviamente en poblaciones de riesgo. ¿Qué poblaciones de riesgo? Sobre todo los pacientes con hepatopatía, los pacientes con trasplante hepático, los pacientes alcohólicos, los pacientes desnutridos, incluso los pacientes posoperatorios, en donde incluso, como lo podemos ver acá, en el trasplante hepático puede llegar hasta una presentación del 29%. La mortalidad ha ido cambiando con el tiempo. Para la década del 80-90 tenía una mortalidad cercana al 100%, eso ha ido disminuyendo, pero desafortunadamente, y como lo dijo Antonio también, del 33 al 55% de los supervivientes tienen secuelas permanentes. Para hablar de la fisiopatología un poquito, pues vamos a partir claramente de dos cosas grandes. Uno es el entendimiento de cómo son los mecanismos de regulación cuando se presenta la hiponatremia. Obviamente tenemos dos cosas grandes en la hiponatremia, una de presentación aguda, menos de 48 horas, y una de presentación crónica de más de 48 horas. En la presentación aguda, lo que sucede es que precisamente las células gliales, las células de soporte, los oligodendrocitos, que cuentan en sus membranas con la presencia de la acuaporina 1 y acuaporina 4, lo que hacen es captar agua generando la hiponatremia aguda, un edema cerebral. Esa es la manera en la que se suceden los problemas de edema cerebral y posteriormente de herniación. En contraposición, en la hiponatremia crónica, cuando se está con ese estímulo de hiponatremia crónica, lo que se logra es un mecanismo de compensación fisiológica, es un mecanismo que consume energía, pero que activa obviamente los transportadores de solutos y las bombas de sodio-potasio ATPasa, haciendo que a largo plazo haya una restauración del volumen cerebral sin llegar del todo a la generación de un edema cerebral. El problema más grave, y sobre todo para el caso de la desmielinización osmótica, es cuando sobre estas hiponatremias crónicas se hacen las correcciones rápidas, generando lo que conocemos pues como el síndrome de desmielinización osmótica. Entonces acá podemos ver cómo se comportan los dos casos. Entonces en la hiponatremia aguda lo que hay es un déficit de sodio y ese déficit de sodio se compensa tratando de llevar el agua que está en el espacio extracelular adentro de la célula, generando pues obviamente el edema celular. Por el otro lado, en la hiponatremia crónica, la forma de compensación es que se activan las bombas y se empiezan a sacar estos
estas partículas osmolitos, que pueden ser orgánicos o inorgánicos, pues en este caso, pues claramente activas metabólicamente como, inorgánicas como el potasio, el cloro y el sodio, y orgánicas la taurina, el glutamato, el mioinositol y la glutamina, lo que explica por qué estos pacientes pueden llegar precisamente a producir convulsiones. Pero finalmente, en el balance crónico de la hiponatremia, lo que se logra es disminuir esos osmolitos y garantizar que el sodio esté en equilibrio tanto afuera como adentro de la célula sin que se genere el edema. Dentro de la fisiopatología, pues claramente lo que más se afecta es las células de soporte, la glía y los oligodendrocitos, que son los que dan soporte y generan pues toda la vaina de mielina del sistema nervioso central. Entonces, cuando estas células se someten a estrés osmótico, a estos cambios repentinos y rápidos de la osmolaridad, lo que llevan es a una apoptosis de la célula y posteriormente a una pérdida de mielina, porque al morir la célula, al morir el oligodendrocito, libera citoquinas, hay activación de nucleares, principalmente de neutrófilos, que llegan allá y atacan directamente la mielina, pero conservan tanto el núcleo de la neurona como los axones. Este es de los pocos estudios que existen de desmielinización osmótica en la unidad de cuidados intensivos. Fue un estudio retrospectivo del año 2015 en UCIs de la India, un estudio llevado a cabo durante 5 años. Llamativo de acá y que pues, es importante para nosotros, los síntomas. Entonces, la alteración del estado de conciencia pues, es lo más significativo, que puede llegar a un 64%. La presentación de convulsiones, dolor de cabeza, letargia o debilidad. Los signos, lo más llamativo, son esas pupilas que están semidilatadas y que son hiporreactivas. En cuanto al tono muscular, pues se va a ver disminuido, y lo mismo pasa con los reflejos profundos. ¿Qué condiciones subyacentes son las que en este estudio encontraron y que vemos también con mucha frecuencia? Obviamente, el uso de terapias diuréticas crónicas llevan a más producción de síndrome de desmielinización, la malnutrición, el alcoholismo crónico, pero miren acá una cosa muy importante, se asocia mucho a otros trastornos hidroelectrolíticos, en este caso la hipocalemia o la hipofosfatemia, con la hipocalemia que resultó en el 41% de los pacientes que presentaron este síndrome. Los hallazgos en la resonancia magnética, lo más común es encontrar el deterioro del puente en un 41% y mieloanálisis extrapontina con un 35% o la generación de daños a ambos niveles en un 23%. Obviamente, pues sabemos que aquellos sitios del sistema nervioso que tienen más oligodendrocitos y más mielina, pues van a ser los más afectados. Como vemos acá en los resultados, hubo una recuperación neurológica completa del 23%, con déficit de conciencia o trastorno vegetativo no menos importante, sumado 27% del estado, 17% del estado vegetativo, 47% déficit neurológico, y en ellos murieron 2 pacientes, el 11.7%. ¿Cuánto tiempo estuvieron hospitalizados? En media, 30 días aproximadamente, igual a nuestro caso. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los dos pues, tienen comportamientos que nos orientan un poco hacia la presentación, si estamos ante un caso de mieloanálisis pontina o extrapontina. Si es pontina, pues lo que vamos a ver es un daño precisamente ahí a nivel del puente, con síntomas bajos, con paresia de pares bajos, con desórdenes del estado de conciencia que pueden llevar al paciente a coma, como lo dijo Antonio, incluso al síndrome de enclaustramiento, disartria, disfagia, con compromiso pues precisamente de pares bajos y pérdida de los reflejos. En caso de la mieloanálisis extrapontina, si específicamente está más hacia el cerebelo, pues lo que vamos a encontrar es ataxia, desórdenes de la marcha, corea, distonía, etcétera. Pero también es importante que lo primero que se presenta en estos pacientes son los desórdenes en el comportamiento. Entonces, la gran mayoría pues tienen encefalopatía. En las etapas iniciales o tardías, perdón, pueden presentarse las convulsiones epileptiformes, mutismo, catatonia, apatía, letargia y depresión.
Es importante recordar que en el síndrome de desmielinización tiene una presentación bimodal. Entonces, en un inicio, y como fue el caso específicamente de nuestro paciente, presentan una aparente mejoría y posteriormente llega el deterioro y la muerte. La imagen de resonancia, pues la resonancia es, digamos que el gol estándar para el diagnóstico. Hay algunos signos, como el descrito acá, que es el signo de Mercedes-Benz, que lo podemos ver en las imágenes en T1 y en T2, pero también se han descrito otros signos, como el signo de la nariz de cerdo, que lo podemos ver acá claramente identificado en la resonancia. El pronóstico ha cambiado con el tiempo. Esta es una revisión del año 2014, donde intentaron hacer una revisión sistemática de la literatura. Lograron más de 500 casos que estaban reportados desde el año 1958 y podemos ver cómo ha variado la presentación de casos versus la mortalidad a través de las décadas. Actualmente vemos que la mortalidad ha bajado mucho en con la presentación de casos. Sin embargo, el deterioro neurológico sigue siendo bastante alto y la mortalidad, si la comparamos con el número de casos presentes, pues sigue siendo de igual manera bastante alto. Desafortunadamente no hay un tratamiento para este síndrome, por tanto lo que tenemos que hacer es la prevención. Para recordar lo que ya se había planteado en la discusión inicial, pues que tenemos que ser vigilantes precisamente de la hiponatremia en los adultos y tratar de establecer si la hiponatremia es leve, moderada o si es muy grave, y hacer sus correcciones como lo dijimos. La primera cosa que tenemos que preguntarnos siempre es cuál es el origen de esta hiponatremia. Posteriormente, medir la osmolaridad sérica, la osmolaridad urinaria, como bien lo dijeron, los niveles de sodio en orina, como también bien está, como también se comentó, y las relaciones de la fracción de electrolitos, tanto en orina como sérico. La corrección tiene que ser cauta, no excediendo nunca los 12 milimoles litro por día, y tenemos que ser juiciosos pues en el seguimiento. Y también es cierto que en el caso de que el paciente presente una hiponatremia grave, pero que esté sintomática, y sintomática nos referimos a pérdida de la conciencia o la presentación de convulsiones, es cuando realmente está indicada la colocación del bolo de solución salina. Pero de igual manera, aún así las guías nos dicen que nunca debemos exceder de ese 12 milimol por litro al día. Para recordar, esta es una guía del año 2022, muy reciente, de la Sociedad de Endocrinología, Diabetes y Nutrición de la Sociedad Española, y ellos nos hacen precisamente este recuerdo de los objetivos y límites de corrección de la hiponatremia crónica en función de la presencia de factores de riesgo para el desarrollo de síndrome de desmielinización osmótica. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Como ya lo dijimos, malnutrición, hipocalemia, hepatopatía, consumo de alcohol y tener un sodio sérico menor de 120. Miren que los objetivos están planteados por horas y en ninguno de ellos se excede en las primeras 24 horas los 12 milimol. Incluso nos llaman a ser más cautos y a hacer una reposición un poco menos de 12, casi que en 8. Y lo mismo a las 48 horas, precisamente para prevenir este síndrome. Esta gráfica también pertenece a esta guía y nos llama la atención acerca de qué tan activos debemos ser precisamente en estar vigilando la clínica del paciente. Si tenemos un paciente con hiponatremia, idealmente debemos identificar si el paciente tiene factores precipitantes o agravantes, verificar los fármacos, verificar su condición de enfermedad, si tiene comportamientos raros o si tiene trastorno neurológico, si tiene enfermedades respiratorias, si presenta cáncer avanzado, infecciones, náuseas y dolor, que son triggers de hiponatremia. Miren que nuestro paciente caía precisamente en todo eso, era posoperatorio, tenía cáncer avanzado, estaba infectado, etc.
hacer un tratamiento activo y vigilancia de la anatremia incluso cada 4 a 12 horas, identificar si el paciente tenía riesgo y obviamente estar muy claro si la presentación fue aguda o crónica. Ver otras causas de hiponatremia para hacer la corrección adecuada, recordar la hiperglicemia, también la TSH elevada, la hipertrigliceridemia, que son causas de pseudohiponatremia y que debemos hacer la corrección adecuada, y estar vigilantes de el tipo de presentación de hiponatremia que el paciente presenta, que el paciente tenga, si es hipervolémico, si es hipovolémico o si es euvolémico. Incluso ellos aquí nos hablan de un signo clínico que también se nos ha olvidado, que es la presión venosa yugular, como un indicador fiable de su estado de volemia, dado que la euvolemia quizás es uno de los diagnósticos más complejos por su variabilidad interobservador en la clínica. Para recordar así rápidamente la corrección de la hiponatremia grave, cómo se debe hacer con los bolos, cuánto es lo máximo, 2 mililitros por kilo para infundir en 20 minutos, pero miren que acá hacen hincapié en el juicioso control gasométrico venoso cada 2 horas y estar vigilantes precisamente tanto del incremento en el delta del cambio de sodio como en la diuresis. Y la diuresis es muy importante porque incluso cuando la diuresis después de la reposición es mayor de 2 mililitros por kilo hora, tenemos que usar desmopresina para limitar esa diuresis. Y lo que ya habíamos dicho, ya habíamos hablado, como es la corrección de la hiponatremia dependiendo de su estado de volumen, para recordar pues lo que ya Kate nos habló, muy importante aclarar la cantidad de sodio en orina de ese paciente para tomar las decisiones correctas, ser juiciosos en el estudio del CIAT, porque últimamente lo que se ve es que simplemente se reduce todo a corregir la hiponatremia, sabiendo que en el síndrome de secreción inadecuada, pues el tratamiento es distinto y va precisamente limitado a la restricción hídrica. El uso de otros medicamentos como el tolvaptan o la urea, pues no lo vemos con frecuencia, y en el caso de hipervolemia, también nuevamente aclarar cómo está el sodio urinario y determinar las causas, descartar otras causas como síndrome renal, síndrome nefrótico, etcétera. Esto era lo que tenía pues para compartirlos. Abrimos nuevamente entonces los micrófonos para la discusión final. Muy buena presentación, Richie, muchas gracias. Quisiera anotar una acotación para los pacientes ancianos. Los pacientes ancianos generalmente tienen mucho mayor posibilidad de tener hiponatremias crónicas. Entonces, en estos pacientes uno debería siempre tratar de corregir rápidamente las hipovolemias y buscar otras causas agregadas y pensar en que en ellos hay que reponer el sodio mucho más despacio y no tener metas tan altas, porque probablemente ellos ya vienen con una hiponatremia crónica de mucho tiempo atrás y son mucho más sensibles a reposiciones rápidas de sodio. Es complicado. Sí, es que eso es yo les comentaba al principio que siempre fue lo primero que le dio delirio. Ahí debieron estar alertas, prender una alerta. Después sí, llamar al psiquiatra. Sí, pero pila al psiquiatra, sí, pila al psiquiatra. Tenemos por acá. Vamos a ver si hay alguna pregunta entonces de los asistentes. Bueno, no, como para recalcar, a mí me parece un caso muy lamentable. Sí, profe, la escuchamos. Sí, que para resaltar me parece un caso muy lamentable, pero muy bonito porque nos muestra varias cosas. Una es que generalmente no le prestamos mucha atención a los pacientes que están con íleo y con drenajes altos y prolongados por sonda, y observemos que eso no es tan inocuo, ¿cierto? Lo segundo es que cuando sale un paciente a piso, definitivamente necesita seguimiento paraclínico. Con mucha frecuencia vemos que los pacientes pasan días e incluso semanas sin ningún paraclínico y probablemente el momento en que se cogen ya es demasiado tarde.
lo tercero es como la importancia de este caso, porque no es frecuente que los pacientes fallezcan y la situación con este paciente fue tan abrupta y tan grave que en menos de 12 horas el paciente ya había fallecido después de su reingreso a la unidad. Es un caso muy lamentable. Como Ricardo decía, probablemente haya que hacer un análisis ahí de error humano y buscar la manera de corregir y hacer bloqueos para que los pacientes no terminen en un desenlace tan lamentable como este. Felicitaciones, Ricardo, muy bien presentado el caso. Profe, muchas gracias. ¿Qué recomendaciones harían entonces, por ejemplo, para los pacientes que se van a piso? Porque llevemos la discusión a proponer algo de solución, no hemos hecho eso. O sea, estoy de acuerdo. Hay un problema terrible en el seguimiento de los pacientes post-UCI. Entonces, ¿cuál sería nuestra propuesta como grupo para hacerles ese seguimiento, teniendo en consideración que posiblemente los médicos generales que les hacen seguimiento en los pisos, en casi todos los hospitales, no tienen esas precauciones? ¿Cuál sería una propuesta de solución independientemente del error humano de este caso? Porque eso es una cosa aparte. ¿Cuáles serían las propuestas nuestras para reponer y corregir las hiponatremias? ¿Cómo estudiarlas y cómo prevenir que en el piso vuelva a suceder una cosa de estas? Profe. Y más que eso, profesor, hay una cosa y es los pacientes con drenaje gástrico y posición parenteral. Creo que al menos cada 48, máximo 72 horas deben tener seguimiento de electrolitos. Una propuesta. Creo que Antonio tiene una propuesta. Sí, profe, en parte iba a eso con que la profe Mercedes, pues lo voy a ampliar un poquito, pero sí, estoy de acuerdo con la profe Mercedes. Todas las personas que están perdiendo líquidos por algún punto, por sondas, por deposiciones, por tórax, por cualquier cosa que esté generando pérdidas de líquidos y con esta electrolitos, porque definitivamente están unidas, cada 48 horas debe hacérseles una medición al menos de los electrolitos base. Los pacientes, la alteración más frecuente que presentan los pacientes dentro de las estancias hospitalarias es la hipocalemia. Entonces yo creo que a pesar de no estar perdiendo y a pesar de todo eso, medir potasio es demasiado importante, al menos cada, no sé, 3 días, 48 horas, 72 horas, definir al menos siquiera una vez en la semana, definir a ver cómo tiene potasio ese paciente. La tercera cosa que pienso es, si usted está administrando líquidos, usted tiene que medir qué está haciendo con esos líquidos, ¿cierto? Porque los líquidos, la única cosa que están administrando más que el agua que le están administrando al paciente para mantener su eubolemia, lo que están haciendo, además de esa agua que están administrando, es electrolitos. Y si usted está administrando electrolitos, así como cuando usted le administra al paciente un losartán y le toma la presión para poder ver cómo le fue, usted asimismo tiene que hacer cuando le administra electrolitos. Usted tiene que tomarle electrolitos para definir cómo le está yendo al paciente. Entonces, todos los pacientes que tengan, por alguna razón, restricción de la vía oral o que tengan líquidos endovenosos de manera constante por alguna razón, hay que medirle al menos cada 48 horas electrolitos y definir en qué estamos con ellos. Les hago esta propuesta, chicos, pero no hablemos de, o sea, ya esas cosas las sabemos nosotros. Vuelvo a repetir, mi propuesta es, porque fíjense que yo he criticado mucho el pseudoconcepto de que es que el paciente de UCI se le termina, la responsabilidad del paciente de UCI se le termina a uno cuando el paciente sale de UCI. Eso no debe ser. Los europeos, ustedes saben que están trabajando mucho en la calidad de vida del paciente que sale de la UCI, o sea, que la responsabilidad del paciente de uno no termina en el egreso.
termina cuando la calidad de vida de su paciente es recuperada, el paciente reanuda su actividad profesional o reanuda su vida familiar y tiene una buena calidad de vida. Entonces, como eso tiene que ver con el seguimiento en piso, vuelvo a repetir la pregunta, pero no sobre los conceptos que nosotros lo tenemos claro, porque escucho que en las discusiones están absolutamente claros. Es ¿cuál es la propuesta para que los pacientes que salen de las UCIs sigan con esas indicaciones que son correctas de vigilancia, como a partir, por ejemplo, de una nota pendiente de seguimiento y recomendaciones, una lista de recomendaciones, y además dejar de pronto solicitados los paraclínicos de control de las próximas 70 y pico de horas? Esa es mi pregunta. Se las vuelvo a hacer porque eso es un ejercicio muy importante. No, yo creo que, bueno, sería importante institucionalmente hacer una guía, pero primero hay que clasificar en qué pacientes, sí, cuando salen de la UCI tienen alto riesgo y requieren más vigilancia, porque dar una hora como pues 48 cada 72 horas, pues puede variar dependiendo del paciente, ¿sí? Un paciente con pérdidas intestinales como este paciente que seguía perdiendo fluidos intestinales, probablemente la habría que hacerle diaria o cada 8 horas, ¿sí? Entonces, aparte de dejar esas indicaciones, nosotros como especialistas cuando el paciente es alta, más que todo yo creería que hacer una guía en cuanto al manejo de los pacientes con trastorno hidroelectrolítico institucional. ¿Y qué hacer durante los 2 años y medio que nos vamos a tardar en hacer las guías? Hoy, ¿cuál es tu recomendación hoy? Dejar la recomendación hecha a la salida o sea, cuando el paciente salga de UCI, paciente con alto riesgo, pérdidas intestinales, se considera o se sugiere solicitar laboratorios, electrolitos cada 24 horas, cada 8 horas, dependiendo del tipo de paciente. Profe, hay instituciones incluso en la ciudad, acá en Antioquia, donde hay una ronda posegreso de UCI por un intensivista. Entonces, ese intensivista va a pasar la ronda de esos pacientes que egresaron en las últimas 24, 48 horas de cuidado intensivo y le hace un seguimiento, digamos, más estricto, evaluando el riesgo potencial de reingreso y todas esas condiciones que potencialmente pueden ser reversibles y evitar el reingreso a la unidad de cuidados intensivos. Qué pena, yo vivo utilizando el micrófono de Katy, pero como ya es mi jefe residente, entonces... Pero a eso era lo que yo quería que llegáramos, precisamente a eso. Nosotros deberíamos hacerle el seguimiento. Desafortunadamente, se nos ha perdido esa costumbre. El doctor Eric Valencia quiere establecer acá en la IPS una consulta post-UCI, que es una cuestión que a mí me parece una excelente idea. Y nosotros podríamos, desde el programa, pues hacer un intento de eso. Digamos que no vamos a cubrir todos los pacientes porque eso tiene que ser una cosa institucional con todos los médicos que trabajan en las UCIs, pero nosotros sí podríamos hacerle un seguimiento a algunos pacientes, ir al piso y ver cómo están. Eso es una cosa educativa. Es una cosa educativa. Además, la responsabilidad de aprendizaje y la responsabilidad profesional no tiene horarios. Ese es mi concepto. Pero básicamente a eso era que quería que llegáramos. Muy bien, esa es la misma propuesta mía. Bueno, si no hay más preguntas en el auditorio, entonces damos por finalizado. Agradecemos la presencia de todos ustedes y los esperamos nuevamente, ya sería para el día 16. Muchísimas gracias.